Salmo 127, 3 al 5. Los hijos son como un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Que la bendiga. Bienvenidos a este podcast, preguntas y respuestas de Homeschool Ecuador. Vamos a estar viendo la legalidad de esta modalidad de educación aquí en Ecuador, cómo lo podemos hacer y indagar un poco acerca del costo. Bueno, pues ¿quiénes somos nosotros? Mi nombre es Paulina García de Ibarra. Junto con mi esposo servimos en la misión cristiana Casa de Dios Lugar de Avivamiento de la ciudad de Guayaquil. Nuestro canal Discipulando y Educando en Casa es un canal donde estaremos subiendo recursos enlazados a la Biblia, recursos educativos tanto para escuela como para colegio, y la comunidad cristiana Homeschool, que se la creó con la finalidad de ayudar a familias cristianas a participar, a conocer acerca de esta modalidad de educación. Muchos desconocen acerca de ella y es una excelente oportunidad para discipular a nuestros hijos. En este podcast vamos a estar compartiendo la parte legal. En los siguientes podcasts vamos a ver la parte bíblica, pero en este en específico vamos a ver preguntas y respuestas acerca de la legalidad y cómo hacerlo aquí en el Ecuador. Si usted tiene preguntas, le invitamos para que las realice en los comentarios de este video y a medida que estemos transmitiendo vamos a estar contestando sus preguntas. ¿Qué es el homeschool? Primero tenemos que revisar conceptos básicos y básicamente la traducción de homeschool es escuela en casa. Es la enseñanza que los padres realizan a sus hijos, es decir, sus hijos ya no son enseñados por profesores, sino por los padres. Como comunidad, nosotros creemos firmemente que el homeschool no es educación en línea o online. No es una educación en la cual yo conecto a mis hijos a una plataforma, sino los profesores somos los padres. Y es un excelente medio para discipular a nuestros hijos. Sumamente importante en los tiempos en los que vivimos, que son críticos. Ahora, veamos si el homeschool es legal aquí en el Ecuador. Efectivamente, existe un acuerdo ministerial en el año 2023, 69A. A esta fecha que estamos transmitiendo este video, esta es la normativa vigente. Tiene el título Normativa que regula la educación en casa y las modalidades semipresencial y a distancia en el Sistema Nacional de Educación. En el artículo 32 ya define lo que es el homeschooling. Es un proceso de educación no formal que se caracteriza por ser flexible y que se desarrolla en el entorno familiar, individual o grupal. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta de que se trata de un sistema no formal, pero ¿qué significa el que sea no formal? Significa que no es ofrecida por ninguna institución educativa de sostenimiento particular, municipal y fiscomisional. Antes de esta normativa sí existía una normativa que permitía que instituciones ofrecieran esta modalidad, pero actualmente no está permitido. De hecho, el homeschool, cuando usted ve de pronto en alguna publicidad, lo que son instituciones que le facilitan a realizar esa tarea. Hay instituciones que hacen educación en línea, es decir, que los niños se conectan y son terceras personas que le enseñan y le ponen como nombre homeschool, pero en realidad no es educación en línea y la misma normativa ecuatoriana la diferencia, porque la normativa que estamos viendo también regula la educación online. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar? El artículo 32 nos dice que
Los niños, niñas y adolescentes en educación en casa podrán acceder a un examen de ubicación para acreditar sus conocimientos, el cual conforme a los resultados alcanzados les habilitará para acceder a la educación formal en cualquier institución educativa de acuerdo con la normativa establecida para el efecto, así como para un proceso de acreditación para la obtención del título de bachiller. Aquí hay dos cosas. Hay un examen que sirve para ubicar en caso de que un niño vaya a ser nuevamente ingresado o por primera vez ingresado al sistema de educación, es decir, yo quiero que ya estudie en una escuela y ese examen me ayuda a ubicar en qué grado está o para acreditar la educación o el nivel en el que está. ¿Cómo se solicita ese examen? Se lo solicita en el distrito educativo más cercano y este distrito dispone a la institución educativa para la aplicación del examen de acreditación. Los resultados del examen de acreditación no obligan a los niños, niñas y adolescentes a insertarse o reinsertarse a la educación formal en el sistema educativo nacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy educando en casa, si yo soy el profesor y quiero que en el Ministerio de Educación quede registrado que mi niño, mi niña, está en primero, segundo, tercer año de educación básica o está en bachillerato, quiero que el ministerio sepa y que me dé una acreditación. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar el título de bachiller, ya sea para conseguir que consiga un trabajo o para que acceda a la educación universitaria. Lo puedo hacer, pero ¿de qué manera lo hago? Solicitando al distrito un examen. Y ese examen me va a indicar que está acreditado la educación. Ahora, el hecho de dar el examen, la normativa es clara, no obliga a que se inserte la educación nuevamente a la educación formal del sistema. Es decir, doy el examen, no estoy obligada a regresar a la escuela. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar? El artículo 34 indica que quienes quieran acreditar sus conocimientos deberán rendir el examen de acreditación. Ahora sí ya nos dice por o cuántas veces yo tengo que hacer este examen. Dice que es por subniveles de educación general básica y en el nivel de bachillerato. ¿Cuáles son esos niveles? Sabemos que existen los niveles básico elemental, básico medio, básico superior y el bachillerato. Y ya la normativa me dice en qué años yo puedo acreditar. Yo puedo acreditar. La básica elemental de 7 a 9 años, la básica media de 10 a 12 años, la superior de 13 a 15 y el bachillerato de 16 a 18 años. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo acredito, yo estoy dando veracidad legal a la educación que yo le estoy dando. Por eso es muy importante hacerlo dentro de las edades que nos dice el Ministerio de Educación. Si no lo hago en las edades que me indica ahí, bueno, pues más adelante vamos a ver que existe aún una oportunidad para acreditar. ¿Qué pasa si no aprueba? Vamos a suponer que existe un examen y no aprueba, cosa que no sucede en homeschool, porque el homeschool ayuda una mejor educación, a que el niño entienda de mejor manera, entonces no debería darse ese caso, pero en el caso de que se dé, dice que si el niño no aprueba el examen de acreditación en el nivel respectivo, podrá rendir el examen de acreditación del subnivel anterior. Ahora, ¿cómo sacar el título del bachiller? ¿Qué es lo que nos interesa? Para obtener ese título, dice que los estudiantes tienen que haber rendido las 4 pruebas de acreditación, una por cada subnivel educativo de educación general básica y el nivel de bachillerato. ¿Qué pasa si no se rinden las pruebas en las edades respectivas que habíamos visto en el cuadro anterior? La normativa dice que sí existe una salida antes de cumplir los 18 años, porque después de los 18 años existe lo que es el bachillerato acelerado. Pero vamos a suponer que el niño no rindió las pruebas por los 3, 4 niveles anteriores, entonces, antes de cumplir los 18 años,
se ingresa al distrito una solicitud, una carta en la que se indique por qué motivo no se rindió las pruebas en las edades respectivas y se pide que se autorice un examen complexivo de la educación general básica. Complexivo quiere decir condensado, ¿no? Y de esta manera, una vez que se apruebe ese examen, se podrá rendir el examen de acreditación del nivel bachillerato. ¿Qué necesitamos para tener el título de bachiller? Pues, cumplir con los requisitos establecidos de la normativa respectiva y conseguir una nota de grado mínimo de 7/10. Dice la normativa que esa nota será el promedio ponderado mínimo de las notas anteriores correspondientes a la educación básica, elemental, media y superior. Acuérdense que tienen que dar un examen por cada nivel, la nota del examen de acreditación del bachillerato y la participación estudiantil definida por la autoridad. Dice de pronto sea alfabetización, trabajo comunitario, etcétera. Esa participación se le tiene que solicitar a la autoridad para que nos indique cuál tiene que ser, en qué lugar tiene que ser y poder cumplir con los requisitos. Ahora, hay padres que dicen, no, la verdad es que yo no quiero el título aquí en el Ecuador porque por muchas razones, ¿no? Quiero que mi hijo estudie con un currículum de otro país, de Estados Unidos, quiero, bueno, en fin. Para esto existen las escuelas sombrillas. Las escuelas sombrillas dentro de la legislación ecuatoriana no existen. Es decir, ninguna institución ecuatoriana está autorizada a dar este servicio o esta certificación de homeschool, es decir, de educación en casa. Las escuelas sombrillas que existen en el exterior son aquellas escuelas que me certifican que la educación que yo le he dado a mi hijo en casa aprueba el nivel o el año en que él está. Muchas de esas escuelas piden evidencias, piden portafolio, otras no lo piden, simplemente el padre sube las notas, en fin. Ahora, si bien es cierto, la normativa ecuatoriana no existe, lo que se puede hacer es sacar el título de bachiller en el extranjero y luego registrarlo en el Ecuador. También puede darse caso de que yo saco el certificado de aprobación en el exterior por cada nivel y yo lo convalido para que el niño ingrese nuevamente en el sistema de educación nacional. Ahora, existe una desventaja en este momento, es que cuando uno trae el título del extranjero de bachiller y lo registra, el Ministerio de Educación sí lo registra como un título del extranjero, pero hay un problema con relación a las notas, ¿ya? Entonces, recordemos que las notas tienen mucho que ver cuando se trata de los cupos en las universidades estatales. Entonces, es muy probable que no se pueda acceder a estas universidades, a estos cupos. Entonces, es algo que de pronto legalmente puede debatirse, pero al momento existe esa desventaja y por tal motivo es que muchos padres han decidido hacer ambos títulos, es decir, lo registro en la escuela del extranjero y a su vez hago que dé el examen en el sistema nacional. ¿Cómo podemos hacer homeschool? Bueno, antes de avanzar con ese tema, nuevamente nosotros les animamos de que si tienen ustedes alguna pregunta, por favor lo dejen en los comentarios a medida que avanza la transmisión o si usted ve este video posterior a la transmisión, pues tenga total libertad en hacer las consultas o si desean hacer una consulta por interno, en las redes sociales, en la página de Facebook, está el teléfono WhatsApp donde usted puede enviar su pregunta. Esta asesoría no tiene costo. Esto es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, el de ayudar a las familias a que conozcan esta modalidad de educación. Ahora sí, avanzamos con el tema. ¿Cómo hacer homeschool? Tenemos algunas opciones. Nosotros podemos hacer por medio de currículos o planes de estudios estructurados por nivel. Y eso es fácil porque, ok, yo estoy con mi niño en tercer año, ¿y qué le voy a dar? ¿Ya? Si quiero que dé la prueba de ubicación, ¿qué le voy a dar? ¿No? Entonces,
para eso son los currículos, para eso son los planes de estudios en donde yo puedo decir este año qué le voy a dar, el próximo año qué otra cosa le voy a dar o en qué otra cosa voy a profundizar, ¿no? Entonces, están estructurados por niveles, es decir, para los años, para primero, segundo año, para bachillerato en distintas materias, ¿ya? Y también hay una forma que es el unschooling, que quiere decir básicamente no escuela. No hay una estructura definida y lo vamos a estar analizando posteriormente. Vamos primero a analizar lo que son los currículums, qué tipos de currículos hay, qué tipos de planes de estudios hay. Tenemos los currículos seculares, es decir, aquellos que no involucran al Señor, al Dios, los currículos cristocéntricos enfocados en Dios y los currículos personalizados adaptados por los padres. Veamos los currículos seculares. Los currículos seculares es básicamente lo que dan en las escuelas, ¿ya? En las escuelas que no son cristianas, y es básicamente las materias básicas que dan. Tenemos currículos ecuatorianos, hay currículos extranjeros de otros países, hay currículos que son pagados, que usted para obtenerlos tiene que pagar, y los que son gratis. Hay plataformas de muy buena calidad en otros países. Tenemos Khan Academy, tenemos otras plataformas que vamos a estar poco a poco compartiendo y podemos obtener los planes de estudio por cada. Después de eso tenemos los currículos cristocéntricos, a diferencia de los seculares, también están enfocados por materias, por lo que se necesita conocer en cada año, pero están basados o enfocados en la Biblia. Es decir, por ejemplo, el niño está viendo lo que es el sistema solar. Está dentro de pronto, digo yo, en la materia de segundo, tercer año. Pero este currículum lo que hace es enfocarme al principio bíblico o a la enseñanza de que es Dios el que creó. ¿Ok? En este tipo de currículums se aclara ciertas enseñanzas que los seculares no lo hacen, como por ejemplo la evolución. Se dice qué es la evolución y el principio bíblico que refuta ese tipo de teorías. Asimismo, tenemos currículos cristocéntricos ecuatorianos, extranjeros, y hay pagados y hay gratis. Hemos estado compartiendo en la comunidad mucho de estos currículums de las instituciones que los ofrecen y seguimos investigando también a beneficio de la comunidad. Tenemos los currículums personalizados. Eh, Como decía la normativa, permite una educación flexible. Entonces, el padre puede decidir en qué momento toca un tema o no, dependiendo del interés del niño, dependiendo de pronto de la situación que como familia estén viviendo, como nación, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, yo topé hace poco tiempo el tema de las hidroeléctricas con mis hijas. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un periodo de restricción de energía eléctrica, de los apagones. Entonces, ok, vamos a conocer las hidroeléctricas. De aquí vamos a ver, a conocer cómo se genera la energía de otras formas, la nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, uno enfoca la situación en base a lo que uno vive, ¿ya? El padre puede tener recursos, acceder a recursos pagados. Hay muchas plataformas en el mundo donde existen accesos a plataformas online de distintas materias. Hay comunidades, hay reuniones, hay clubes de lectura, en fin, ya hay recursos gratis y pueden o no ser cristocéntricos, ¿no? Eso depende de lo que el padre defina. Y finalmente el unschooling. El unschooling está basado al interés del niño. Entonces, científicamente se ha comprobado de que el niño aprende de mejor manera cuando hay algo que le interesa. ¿Ya? Está mal tomado ese término porque piensan que el unschooling no tiene una estructura. Tiene estructura, solo que los padres son los que determinan la estructura. Lo veo un poquito más complicado porque sobre todo si uno necesita acreditar ante la institución, ante el Ministerio de Educación, el padre tiene que ser muy organizado para saber qué parte le falta para que el niño aprenda, ¿no? Para poder aprobar el examen. Costos. Bueno,
En esta diapositiva yo no estoy colocando costos. ¿Por qué? Porque yo quiero aclararles. La parte de costos depende de la decisión de los padres, depende de la condición, ya, de la necesidad y las circunstancias de los padres de familia. Si yo soy una madre de familia que tengo la oportunidad de quedarme con mis hijas, ya para enseñarles en la casa, eh, no trabajo secularmente y tengo la oportunidad, conozco de tecnología, eh, tengo contactos con comunidades en el extranjero, tengo opción a ver qué es lo que en otros países avanzados enseñan, tengo acceso a ver los currículos en países donde tienen la calificación académica más alta. eh, resulta más fácil, resulta más fácil. Eh, ¿Por qué? Porque puedo darle a mis hijas una educación de excelencia. Puedo dar a mis hijos una educación al nivel de países europeos, ¿ya? Y el costo no me representa mucho. ¿Por qué? Porque soy una persona que investiga. Yo le estoy poniendo mi caso, ¿no? Yo hace poco en la comunidad puse lo que me costó a mí el homeschool. Pero por qué de pronto entonces yo los costos los puedo disminuir porque tengo el tiempo para investigar? ¿Ok? Entonces, mi mayor costo o lo que invierto más es en la escuela Sombrilla, que la tengo, las tengo matriculadas a mis hijas que en Estados Unidos. Entonces, yo hice una comparación de costos y lo que yo gastaba en los pasajes al llevar a mis hijas a una institución fiscal, porque no pagaba yo pensión, prácticamente era lo mismo. Entonces, me puse a evaluar y digo, bueno, yo a mis hijas, en primer lugar, tengo la oportunidad de disipular a mis hijas en estos tiempos que son sumamente críticos. Y en segundo lugar, que tengo la opción de darles una educación, un nivel educativo superior. Puedo incentivarles su espíritu emprendedor. Puedo ver cuáles son los potenciales que tiene cada una de ellas. La una despunta en la parte artística, la otra en la parte verbal. Le encanta mucho lo que es el lenguaje. No es muy buena en matemáticas, la otra sí. Entonces, solo los padres pueden tener esa oportunidad de conocer los intereses de sus hijos, en dónde son potencialmente buenos, ¿ya? Entonces, yo dije, no, en mi caso, el homeschool no es caro, ¿ya? Pero eso hace que yo no pueda, en cambio, trabajar en un lugar en donde de pronto requieran mi presencia 8 horas al día. ¿Por qué? Porque tengo que estar con mis hijas. Entonces, en el tema de costos depende mucho de la necesidad de las circunstancias, porque puede ser un padre que trabaja y se le dificulte a esa persona el estar con sus hijos. Ahora, tengo testimonios en otros países en donde los dos padres trabajan y hacen homeschool. Me imagino que son los padres que contratan tutores, ¿no? Ahora, el tema es que hay forma y hay formas, ¿no? Entonces, no es un impedimento y debería ser evaluado porque si de eso depende de que yo pueda dar lo mejor para mis hijos, como decía en el Salmos, hacer que esa flecha esté más recta, más dirigida, de pronto puedo hacer, ¿no? Entonces, vamos a estar transmitiendo entrevistas con algunas personas, algunas comunidades, y de pronto ellos nos van a estar diciendo los costos, ¿no? De las comunidades donde ellos manejan, como para nosotros hacernos una idea de lo que podríamos o no estar contratando. Si ustedes quieren un poco más conciso este tema, con gusto, por favor, estamos dispuestos a contestar sus preguntas. Vamos a avanzar.
Nosotros como comunidad cristiana ecuatoriana Homeschool School tenemos contacto con comunidades de Chile, de México. Estamos aplicando tecnología, metodología Singapur. Estamos planeando lo que son proyectos de emprendimiento basados en la Unión Europea. Em, con la comunidad de Chile, de gran bendición ha sido porque se está utilizando la inteligencia artificial en temas o en materias que de pronto como padres no dominemos, se nos haga difícil a nosotros. eh, el tutor de la inteligencia artificial nos ayuda a explicar eso, ¿no? Nos ayuda a explicar a nuestros niños. Realmente estamos viviendo un término, un boom donde la tecnología ha avanzado y tenemos que ser sabios y aprovechar a beneficio de nosotros, ¿no? A beneficio de nuestros hijos. Estamos en contacto con constante actualización y eso es lo que nosotros estamos o queremos transmitir a las personas que nos siguen en las redes. Adicional, damos charlas gratuitas sobre educación en casa en Ecuador a pastores, líderes o a padres cristianos interesados sin importar la denominación, ¿no? Eh, Nosotros no vamos a topar temas doctrinales porque la responsabilidad es de cada padre, ¿ya? Y nosotros no estamos con ese afán, cada uno es responsable ante Dios, pero de que hay la oportunidad de discipular a nuestros hijos, la hay, y es nuestro deber el poner en conocimiento a la comunidad cristiana. Así que si usted está interesado, contáctenos que estaremos muy gustosos en responder a las dudas que tengan. Les pedimos de favor, ayúdanos a compartir este video. Si de pronto usted dice, no, yo la verdad es que no me veo siendo profesor de mi hijo, yo pienso que tiene que seguir en la escuela, está bien. Pero te pedimos que compartas con otros hermanos cristianos que tengan niños en edad escolar, porque hay muchas circunstancias en donde la mejor salida es la educación en casa. ¿Ya? Entonces, comparte este video con otras personas para que ellos tengan conocimiento de que existimos y de que estamos aquí para guiar a todos los padres cristianos. Para mí ha sido una bendición. Vamos a comenzar con una serie de podcasts entrevistando a las comunidades de otros países y, y bueno, sigamos adelante. Dios está haciendo cosas maravillosas aquí en el Ecuador a nivel de homeschool, de educación en casa y queremos compartir con todos ustedes las grandes ventajas que tiene este tipo de modalidad en el país. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Les pedimos que nos tengan en sus oraciones también para poder continuar con esta labor. Dios me los bendiga.